¿Sabes en qué somos diferentes a otros partidos? Mientras ellos hacen pactos para repartirse el país, nosotros trabajamos con la gente. Ellos cambian la ley para seguir en el poder. Nosotros vamos a poner un alto a la corrupción. Ellos son cada vez más ricos y provocan más inseguridad y pobreza. Nosotros queremos que todos los dominicanos vivan mejor. Ellos quieren que todo siga igual. Nosotros sabemos que las cosas tienen que cambiar. ¿Y tú, de qué lado estás? ¿Qué te dice tu corazón? PRM. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el señor Andrés Matos, secretario nacional de comunicaciones del Partido Revolucionario Moderno. Él está directamente desde República Dominicana. Señor Andrés Matos, bienvenido a nuestro programa. Cuéntenos, ¿cómo va la candidatura de Luis Abinader? ¿Cómo perciben la candidatura de Luis Abinader los dominicanos, los ciudadanos dominicanos? Bueno, saludos a todos los televidentes del programa Sobre la Mesa. Gracias. Estamos en este momento en un sitial ideal. Estamos en un proceso de crecimiento a una velocidad bastante acelerada, tanto que ha sobrepasado las expectativas nuestra meta para el mes en el que estamos. Con decirle, el candidato Luis Abinader se trasladó a Santiago, recorrió los principales municipios y urbanizaciones, barrios de la provincia de Santiago. Había que ver con el entusiasmo, con el amor con que era recibido por la población que salía por todas las bocacalles, por todas las avenidas, que le acompañaba en el recorrido, que se sumaba al recorrido, y los encuentros que sostuvo con diferentes sectores de la sociedad que de una manera u otra han visto la necesidad de producir un cambio en la situación económica. Para mí, lo más importante ha sido la expresión del sector que directamente más paga los impuestos, que es el sector empresarial. Ha manifestado la empresa nacional el rechazo que le tiene a la actitud del gobierno de mantener los niveles de corrupción en ascenso cada día. Ellos entienden, los empresarios, así se lo expresaron a Luis, que alguien tiene que detener eso. Y por eso es que ellos están tratando de producir un cambio, no solamente de actitud en el gobierno, sino de correlación de fuerzas. Aquí todas las fuerzas están en manos de un solo partido. Todos los poderes públicos están en manos de un solo partido. Aquí no hay democracia, incluyendo el Poder Judicial. Entonces Luis está teniendo un apoyo bastante fuerte en los diferentes sectores sociales. Pero básicamente en el sector popular y el sector empresarial, que tiene que pagar impuestos. El sector popular, que está sufriendo las consecuencias de un costo de la vida evidentemente inalcanzable. Los productos de primera necesidad, que estaban muy caros antes de diciembre, a partir de enero fueron aumentados en un impuesto de un 3%. Los productos básicos como el arroz, como el azúcar, como el chocolate, como el pan, que son la comida diaria del dominicano. Entonces, junto a eso está la reducción notable del circulante. Aquí ahora mismo no hay un centavo en la calle, hasta el punto que el gobierno no pudo pagar sus salarios normales a tiempo este mes de enero y se retrasó en diciembre en pagar el salario de los empleados públicos. Eso crea una restricción y una parálisis en el comercio dominicano, y eso lo sufre el pueblo. Luis recorrió el sábado
también Santiago. El viernes recorrió los pueblos de San José de las Matas, Licey al Medio, etc. El domingo fue proclamado por el partido más importante de la oposición después del de nosotros, pero uno de los partidos tradicionales, que fue el Partido Reformista Social Cristiano. Este partido nos garantiza, le aportó al presidente reeleccionista en su elección pasada unos 5 puntos, 4.85%. Uno asume que el partido ha crecido y así lo reflejan los estudios de investigación. Si nosotros sumamos que ese partido que le aportó 5 puntos, esta vez ya no se lo aportará al presidente, sino que se lo va a aportar al partido contrario al presidente, nosotros decimos que ahora estamos con un partido que nos va a aportar 8 puntos, por ejemplo, que antes eran del presidente. El presidente ha declinado su candidatura de una manera, o sea, ha sufrido un declive de una manera vertiginosa, por decirle que las firmas encuestadoras que son regenteadas, contratadas por el gobierno para hacerle trabajos de investigación en los diferentes departamentos del gobierno, las secretarías, esas firmas hace 6 meses les daban al presidente 80, 75, 82. Ahora en diciembre esas mismas firmas y en enero le están dando al presidente 50, 54. Le estoy diciendo las firmas que le paga el presidente, las firmas que cobran en el Estado con un contrato con el gobierno que preside el candidato reeleccionista. Si usted dice que esas firmas publican eso, quiere decir que el descalabro es mayor. Y no lo dicen con toda la crudeza, con toda la realidad, porque evidentemente lo mucho hasta Dios lo ve, dirán ellos, y no lo podrán publicar. En las cifras nuestras, el candidato nuestro ya está prácticamente en un empate técnico con el candidato del gobierno, porque va subiendo de manera continua hasta el punto de que la proyección que nosotros teníamos para abril ya se nos da ahora en enero. Hemos avanzado 2 meses en el crecimiento de nuestra candidatura. Señor Matos, si al inicio de la campaña política de Danilo Medina se decía, y ellos mismos en sus encuestas oficiales decía que tenían el 80 y hasta el 90% de aceptación, y hoy en día las mismas encuestas oficiales están hablando del 51% de preferencias para el candidato Danilo Medina, pues esto en términos estadísticos quiere decir que Danilo Medina viene desde el comienzo en una caída vertiginosa que no va a ser posible detenerse. Y no tiene precedentes. Y eso está marcado en un comportamiento un poco inusual del presidente, pero un poco irrespetuoso también. No inusual, sino irrespetuoso del presidente respecto a la inteligencia popular. El presidente ha dicho, por ejemplo, que ha mejorado la salud, pero resulta que aquí se están muriendo las personas por falta de una jeringuilla en una emergencia, por falta de atención médica. Aquí, en el único país donde murieron 100 y tantos niños por una enfermedad como el dengue, en ningún país de América eso ocurrió. Entonces, esa mentira hace que el presidente le haya perdido el respeto al pueblo y el pueblo lo absorbe y lo asume así. El presidente aquí hizo un programa de visitas sorpresas. Esas visitas sorpresas le generaron un compromiso de financiamiento de alrededor de 22 mil millones de pesos. Bueno, el presidente a 2 años y medio solamente había erogado 2.800 millones de pesos. Lo que quiere decir que el 90% de los compromisos que él hizo no se los cumplió. Y eso significa las expectativas de esos productores agropecuarios caídas. Esas esperanzas que reverdecieron con la presencia del presidente en ese momento, esas esperanzas murieron cuando el presidente no les cumplió. Aquí hay un problema de la delincuencia. El presidente es indolente. A él no le preocupa, lo que él prefiere es que no se hable de la delincuencia, no en tomar medidas para enfrentar la delincuencia, sino que no se hable. Y en ese sentido,
usa el presupuesto nacional de la publicidad, de la comunicación del gobierno, casi 8.000 millones de pesos al año, para tratar de pagar espacios pagados en los medios de comunicación, los cuales por un asunto de la ética, entre comillas, no atacan a la secretaría que le paga la publicidad. Y al no atacarla nos dicen las deficiencias de esa secretaría. Y entonces el presidente se vale de ese dinero para tratar de amordazar, de autocensurar a los medios de comunicación con respecto al declive de su candidatura y con respecto al deterioro de su gestión, a lo negativo de su gestión en ese aspecto. Realmente el presidente está imposible de levantarse. En los estudios nuestros, el 23% de la membresía del partido del gobierno dice, no necesariamente tiene que terminar así, pero ahora mismo el 23% dice que jamás votaría por el presidente de la República para una repostulación. Eso es sumamente duro en términos de que él tiene que hacer un esfuerzo para componer su partido, para recomponer un polo patriótico que lo llevó al poder y que hoy más de la mitad de esos partidos no le están apoyando. Dígase el Partido Reformista, el PQD, el partido de Vincho Castillo, todos esos partidos lo han abandonado en el gobierno, que es mucho decir. Finalmente, señor Matos, ¿qué le puede usted decir a aquellos dominicanos que todavía siguen creyendo en el gobierno de Danilo Medina? Sigan un proyecto de defender la dignidad de la patria, que ese proyecto implica votar por el cambio, que ese proyecto implica votar por Luis Abinader, porque los dominicanos, sobre todo que viven en el exterior, que tienen sus familias aquí, necesitan que sus familias vivan con seguridad, necesitan que las remesas que mandan al país estén bien respaldadas por los productos que adquieren, necesitan que sus familiares, cuando acudan a un centro médico, tengan garantizada la atención médica. Entonces, que voten por el cambio, que mantengan su actitud de rechazo a esta política mentirosa del presidente de la República, Danilo Medina, que quiere repostularse 4 años más, cuando en 16 no ha podido resolver su partido ni él, primero secretario de Estado de la presidencia y ahora presidente, un solo problema crucial de la República Dominicana. Bueno, señor Matos, muchas gracias por acompañarnos en el programa Sobre la Mesa. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ese equipo Sobre la Mesa. Yo estoy a su disposición y el PRM está a su disposición. Nosotros representamos el cambio de políticas públicas accesibles al pueblo, incluyentes, y eso garantiza una mejor sociedad dominicana, pero para todos. Eso aplicamos y eso garantizamos nosotros. ¿Sabes en qué somos diferentes a otros partidos? Mientras ellos hacen pactos para repartirse el país, nosotros trabajamos con la gente. Ellos cambian la ley para seguir en el poder. Nosotros vamos a poner un alto a la corrupción. Ellos son cada vez más ricos y provocan más inseguridad y pobreza. Nosotros queremos que todos los dominicanos vivan mejor. Ellos quieren que todo siga igual. Nosotros sabemos que las cosas tienen que cambiar. ¿Y tú, de qué lado estás? ¿Qué te dice tu corazón? PRM. Esta es nuestra realidad. Desde que Danilo llegó al poder, somos el tercer país más pobre de América. Y la comida ha subido un 70%. Y 6 de cada 10 dominicanos hemos sido víctimas de la delincuencia. La deuda externa aumenta $236 millones al mes. Pero por la corrupción del gobierno, con Danilo, la cosa no va bien. Es tiempo de cambiar, de construir un país con mejores oportunidades para todos. Luis Abinader, la nueva cara del cambio. Partido Dominicanos por el Cambio.